A lo largo de la presidencia de Donald Trump, uno de los debates más intensos que marcó su gobierno fue, sin lugar a dudas, su postura frente a lo que se ha denominado la cultura woke. Un fenómeno que, en muchos círculos, comenzó como una reivindicación legítima de igualdad y justicia social, pero que, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando y generando tanto apoyo como rechazo. El movimiento woke, en su esencia, surge de una crítica a las estructuras sociales y políticas que perpetúan las desigualdades, en particular aquellas relacionadas con el racismo, la homofobia y la discriminación de género. En principio, el llamado despertar social tiene como objetivo arrojar luz sobre las injusticias y promover una sociedad más inclusiva y diversa. Pero, en los últimos años, esta misma cultura se ha convertido en una de las fuerzas más divisivas dentro de la sociedad estadounidense y más allá de sus fronteras. Y es que, ¿realmente se trata solo de una lucha por la igualdad o ha ido mucho más allá, infiltrando todos los aspectos de la vida diaria? Desde el cine hasta la política, pasando por la educación, la cultura woke ha crecido como una especie de doctrina que, en muchos casos, ha ido más allá de la acción concreta para convertirse en un marco de pensamiento único que exige que todo se ajuste a sus principios. Aunque muchos la ven como una cruzada para los derechos de las minorías, hay quienes sienten que lo que en un principio parecía un avance hacia una sociedad más equitativa se ha transformado en algo mucho más complejo. Para algunos, la cultura woke se ha convertido en una especie de maldición para aquellos que no se alinean con sus principios o que simplemente quieren vivir sus vidas sin tener que estar constantemente siendo señalados o responsabilizados por los errores del pasado. El concepto de cancelación, tan prominente dentro de la cultura woke, ha transformado la forma en que muchas personas interactúan en la sociedad. En lugar de crear un ambiente de debate abierto y constructivo, se ha generado un clima de miedo donde cualquier comentario, por más inofensivo que sea, puede llevar a una persona a ser cancelada. A pesar de la buena intención que pueda haber detrás de la cultura woke, hemos caído en la trampa de una cultura de censura, donde no hay espacio para el error humano o para las diferentes perspectivas. ¿Es realmente útil condenar a alguien por un desacierto en lugar de ofrecerles la oportunidad de aprender y cambiar? El cine es uno de los principales campos de batalla de esta cultura. En lugar de centrarse exclusivamente en contar buenas historias, las grandes producciones de Hollywood ahora parecen más preocupadas por cumplir con las expectativas de inclusión y representación de género, raza y orientación sexual que por ofrecer productos de entretenimiento de calidad. Por supuesto, la representación de grupos tradicionalmente marginados es importante, pero el enfoque forzado, a veces, termina por opacar la narrativa. Películas como Ghostbusters, 2016, generaron una gran polémica al reimaginar a los protagonistas originales como mujeres. Muchos de los que defendieron esta versión argumentaron que era un paso importante hacia la igualdad de género en el cine. Sin embargo, para muchos otros, el cambio de género de los personajes no se sintió natural. Fue percibido como una táctica para apaciguar a las críticas y responder a la presión de la agenda woke, en lugar de una evolución orgánica de los personajes. De hecho, la película no solo fracasó en taquilla, sino que dejó un mal sabor de boca entre los seguidores originales de la saga, que sintieron que su legado había sido alterado por motivos ideológicos. ¿De verdad se debe redefinir a un personaje clásico para cumplir con las expectativas de la corrección política, o la historia debería hablar por sí misma? Algo similar ocurrió con Captain Marvel, 2019. La película fue promocionada como un hito del feminismo dentro del universo cinematográfico de Marvel, algo que, en principio, no debería ser un problema. Sin embargo, el énfasis que se puso en la agenda social en detrimento de una narrativa sólida y de la evolución natural del personaje llevó a que muchos espectadores se sintieran desconectados del producto. Fue como si la historia fuera la excusa para reforzar un mensaje, más que una historia que, por sí misma, podría ser interesante. ¿Estamos sacrificando la calidad en nombre de una agenda social? Otro ejemplo relevante es The Last Jedi, 2017, parte de la saga Star Wars. Esta película, que debería haber sido una pieza clave dentro de una de las franquicias más icónicas del cine, se centró en incluir personajes diversos, principalmente mujeres y minorías raciales. Pero lo que comenzó como una buena intención terminó siendo, para muchos, una imposición que no encajaba con la esencia de lo que los fans esperaban. A pesar de que la película fue un éxito de taquilla, muchos la acusaron de sacrificar la calidad de la historia en favor de un enfoque que se sintió forzado, lo que evidenció la falta de comprensión de que el cine, al final del día, es un medio para contar historias que resuenen con la audiencia, más allá de sus identidades personales o políticas.
La cultura woke, en su afán de ser inclusiva, está llevando a una sociedad que, paradójicamente, se vuelve cada vez más excluyente. Se nos enseña a ver a los demás a través de la lente de su identidad, de su raza, género y orientación sexual, y no como individuos con una historia, unas opiniones y unos valores propios. En lugar de fomentar una sociedad en la que las personas sean libres de expresarse sin temor a la represalia, la cultura woke está creando un espacio donde la diferencia de opinión se percibe como una amenaza, no como una oportunidad de aprendizaje. Es cierto que la lucha por los derechos de las minorías y la igualdad es un objetivo noble, pero el problema radica en que la cultura woke, en lugar de acercar a las personas, a menudo las divide más. Está diseñada para mostrar lo que está mal en la sociedad, pero a veces parece más interesada en señalar lo que no está funcionando que en encontrar soluciones reales. En lugar de promover el entendimiento y el respeto mutuo, nos está enseñando a vivir bajo una vigilancia constante, donde cada palabra, cada gesto, cada mirada puede ser juzgado y condenado. Y aquí es donde entra la figura de Donald Trump. Mientras que muchos lo ven como un hombre que polarizó aún más la sociedad, otros lo perciben como un líder que dio voz a aquellos que se sintieron marginados por la cultura woke. Su rechazo a la corrección política y su defensa de una sociedad más tradicional tocó un nervio en gran parte de la población estadounidense. ¿Fue Trump simplemente un producto de su tiempo, o su postura contra la cultura woke fue la reacción a un problema más grande que muchos prefieren ignorar? En su lucha contra lo políticamente correcto, Trump ofreció una alternativa a una sociedad que, para muchos, parecía haber perdido el rumbo. Y, mientras todo esto sucede, el mundo sigue avanzando. La lucha por los derechos de las minorías continúa, pero al mismo tiempo, el debate sobre la corrección política y la cultura woke se intensifica. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a seguir sacrificando la libertad de expresión, la creatividad y la diversidad de pensamiento en nombre de una agenda ideológica que, en muchos casos, no tiene en cuenta la pluralidad de opiniones? En cuanto a Trump, su reelección en 2024 puede marcar el comienzo de una nueva era para Estados Unidos, una era donde, tal vez, la agenda woke encuentre una oposición más fuerte y una sociedad que busque recuperar el equilibrio. A medida que países como España y Argentina enfrentan sus propios retos políticos y sociales, y con las tensiones internacionales relacionadas con Ucrania e Israel, el futuro de Estados Unidos bajo un Trump reelegido podría redefinir el rumbo de las democracias occidentales en un mundo cada vez más polarizado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo cierto es que el futuro de la cultura woke, de los derechos civiles y de la política mundial sigue siendo un terreno complicado y lleno de debates. ¿Será Donald Trump la respuesta a una sociedad que busca recuperar ciertos valores tradicionales, o estamos simplemente entrando en un ciclo donde la división se hace aún más profunda? Si te ha gustado este análisis, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos, y hasta la próxima.